¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, como si no valieras nada? Mariana vivió eso en carne propia. La esposa humilde y dedicada que soportó años de humillaciones y desprecios por parte de su esposo y su suegra, llegó al límite de lo que podía soportar. Pero lo que nadie esperaba era que aquella mujer, a quien subestimaron, se convirtiera en alguien poderosa, segura y exitosa. ¿Cómo lo logró? La respuesta te sorprenderá. Hoy, te contaré la historia de una transformación que no solo es impactante, sino también inspiradora. Desde ser una sombra en su propio hogar hasta regresar con una fuerza que dejó a todos sin palabras. Y lo mejor de todo, lo hizo sin buscar venganza, sino su propia felicidad. Si alguna vez te han hecho sentir pequeño, este vídeo será el golpe de realidad que necesitas para tomar el control de tu vida. Mariana estaba en un rincón del salón, esforzándose por contener las lágrimas mientras Alejandro, su marido, lanzaba otro comentario mordaz sobre su falta de valor. Su voz resonaba con crueldad, acompañada de la risa sarcástica de doña Isabel, su suegra, que la observaba con ojos cargados de desprecio. La humillación era como un veneno que impregnaba el aire, aplastando cualquier rastro de autoestima. Sin él, no eres nada, soltó doña Isabel, mientras Mariana se encogía aún más. En ese instante, la adversidad parecía invencible, y ella se preguntaba cómo había llegado a esa situación. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Mariana abrazaba una almohada y miraba al techo, soñando con una vida distinta. No era el lujo lo que anhelaba, sino algo tan básico como la libertad y el respeto. Frente al espejo, veía los ojos de una mujer rota, pero que comenzaba a vislumbrar una chispa de superación. Esto tiene que cambiar, se prometió a sí misma, aunque no supiera por dónde empezar. En el silencio de la madrugada, nació la semilla de la resiliencia. En los días que siguieron, Mariana empezó a dar pequeños pasos hacia una rebelión silenciosa. Guardaba monedas en secreto, anotaba ideas en una libreta y se aferraba al sueño de salir de las garras de Alejandro y doña Isabel. Cada palabra cruel que escuchaba la llenaba de más determinación para transformarse. No sería un camino fácil, pero sabía que era la única salida. Se acabó la humillación, susurraba para sí misma, mientras escondía un libro de emprendimiento bajo el colchón. Entonces, un encuentro inesperado cambió el rumbo de su vida. En el mercado, Mariana se cruzó con una amiga de la infancia que, al notar su tristeza, le ofreció ayuda. «Mereces algo mejor», le dijo, entregándole el contacto de una organización que apoyaba a mujeres en situaciones difíciles. Ese pequeño gesto fue suficiente para reavivar la esperanza en Mariana. Su transformación, tan deseada, comenzaba a tomar forma. El primer paso fue el más complicado, ocultar sus intenciones a Alejandro, que siempre la vigilaba con ojos de superioridad. Empezó a asistir a las reuniones de la organización, donde conoció a otras mujeres que también buscaban superar la adversidad. Allí, Mariana descubrió el poder de compartir experiencias y la fuerza de la sororidad. Por primera vez en años, no se sentía sola. Poco a poco, Mariana convirtió su dolor en su mayor fortaleza. Cada testimonio que escuchaba en las reuniones era un recordatorio de que no estaba destinada al fracaso. La transformación empieza dentro de ti, repetían las conferenciantes, y esas palabras se convirtieron en su mantra. Entre lágrimas y sonrisas, Mariana comenzó a ver emerger una nueva versión de sí misma. Una oportunidad inesperada apareció entonces, un curso gratuito de gestión de negocios ofrecido por la organización. Mariana se apuntó sin pensarlo 2 veces, sintiendo que ese era el salto que necesitaba para superar todas las barreras. Sus días ahora estaban llenos de aprendizajes y reflexiones. En su libreta, dibujaba un futuro distinto, uno donde el empoderamiento y la resiliencia eran sus aliados. Cada paso que daba Mariana era como un golpe silencioso para Alejandro y doña Isabel, quienes seguían viéndola como una sombra sin importancia. Pero ella no necesitaba demostrarles nada, su mayor meta era demostrar a sí misma que era capaz. Mientras se preparaba para lo que venía, sentía que su transformación apenas estaba comenzando. El pasado aún pesaba, pero ahora estaba lista para enfrentarlo y ganar. La casa de los Martínez siempre había sido una fortaleza para Alejandro y doña Isabel, un lugar donde ambos ejercían su poder sin reservas. Mariana, en cambio, apenas era una sombra que vagaba entre las paredes, cumpliendo órdenes y soportando los comentarios hirientes. «¿Para qué hablas si nadie te escucha?», decía Alejandro, ignorando el brillo de dolor en los ojos de su esposa. Doña Isabel, por su parte, reforzaba la humillación con su afilada lengua,
cada palabra un recordatorio de que Mariana no pertenecía allí. Cada comida familiar era un campo de batalla emocional. Alejandro solía llegar tarde, su aliento cargado de alcohol y mentiras, mientras doña Isabel disimulaba la tensión con una sonrisa que apuñalaba. Mariana, sentada al borde de la mesa, intentaba ocultar su incomodidad. «Eres una vergüenza para esta familia», decía la suegra, mientras Alejandro asentía con desdén. La adversidad era constante, pero Mariana empezaba a notar grietas en esa dinámica opresiva. A pesar del ambiente asfixiante, Mariana comenzó a encontrar pequeños momentos de resistencia. Durante las tardes, cuando doña Isabel salía, buscaba refugio en un rincón del jardín, soñando con una vida mejor. Allí, bajo el árbol que tanto despreciaba su suegra, escribía sus pensamientos en un viejo cuaderno. Esas páginas se convirtieron en su confidente, un lugar donde su resiliencia florecía en silencio. Pero Alejandro no tardó en notar el cambio en su esposa. Sus preguntas sobre sus idas y venidas se volvieron más frecuentes y cortantes. «¿Qué escondes?», le preguntó una noche, mientras Mariana esquivaba su mirada. Doña Isabel, siempre alerta, avivaba las tensiones, plantando semillas de desconfianza en su hijo. «Ella tiene algo entre manos, y no es bueno», susurraba al oído de Alejandro. Las discusiones se hicieron más frecuentes, con gritos que resonaban por toda la casa. Alejandro descargaba su frustración en Mariana, mientras doña Isabel observaba desde la sombra, satisfecha de ver a su hijo reafirmar su autoridad. Pero Mariana, aunque aún frágil, comenzaba a sentir una chispa de empoderamiento. «No voy a ser tu víctima para siempre», murmuraba para sí misma, su voz apenas audible pero cargada de determinación. Doña Isabel no solo controlaba la casa, sino también las finanzas, algo que utilizaba como herramienta para mantener a Mariana bajo su yugo. «Sin este dinero, estarías en la calle», le recordaba constantemente. Pero Mariana, lejos de rendirse, comenzó a planear su salida. Sabía que la superación no sería sencilla, pero su resiliencia la mantenía firme. Un día, mientras Mariana preparaba el té, escuchó a Alejandro y doña Isabel hablando en el salón. «Esa mujer no durará mucho aquí», decía su suegra, mientras Alejandro asentía con indiferencia. Mariana apretó los puños, sintiendo cómo la humillación se transformaba en una furia controlada. «Voy a demostrarles que están equivocados», pensó, su corazón latiendo con fuerza ante la idea de un futuro diferente. Cada insulto, cada mirada despectiva, se convertía en un ladrillo más en la pared que Mariana estaba construyendo a su alrededor. Aunque seguía atrapada en esa casa, ya no era la misma. Su transformación estaba en marcha, y sabía que pronto llegaría el momento de enfrentarse a esos vínculos que la habían aprisionado durante tanto tiempo. Cuando Mariana dio sus primeros pasos hacia el mundo empresarial, lo hizo con una mezcla de miedo y determinación. En las reuniones del curso de gestión, observaba a otras mujeres hablar con confianza sobre sus proyectos, mientras ella apenas se atrevía a levantar la mano. Sin embargo, cada clase era una pequeña victoria, un ladrillo más en la construcción de su nueva vida. «La clave está en creer en ti misma», le dijo una mentora, palabras que Mariana decidió grabar en su corazón. Pronto, Mariana descubrió un talento oculto, su habilidad para conectar con las personas y entender sus necesidades. Durante un ejercicio del curso, propuso una idea para un negocio de decoración personalizada que dejó a todos impresionados. Por primera vez, vio el reconocimiento en los ojos de los demás, algo que ni Alejandro ni doña Isabel le habían otorgado jamás. Esa chispa de empoderamiento la motivó a seguir adelante, a pesar de las dificultades que sabía que enfrentaría. Con el apoyo de la organización, Mariana consiguió un pequeño préstamo para empezar su proyecto. Usó una habitación vacía en la casa de una amiga como su primera oficina, decorándola con sencillez pero con su toque especial. Las adversidades no tardaron en llegar, proveedores que no cumplían, clientes que dudaban de su capacidad, y la constante sombra del pasado que amenazaba con frenarla. Pero Mariana había aprendido a transformar cada desafío en una oportunidad para crecer. Las primeras semanas fueron duras, con largas horas de trabajo y pocos resultados. Sin embargo, su resiliencia era inquebrantable. Decidió utilizar las redes sociales para promocionar su negocio, compartiendo fotos de sus primeros proyectos y contando su historia. Poco a poco, comenzaron a llegar pedidos de personas que se sentían inspiradas por su transformación. Mariana estaba convirtiendo su dolor en una fuente de empoderamiento que resonaba con otros. Un día, mientras trabajaba en un encargo, recibió una llamada inesperada.
Era de una revista local interesada en hacer un artículo sobre mujeres emprendedoras. Mariana, aunque nerviosa, aceptó la entrevista, viendo en ello una oportunidad para demostrar que el éxito no era exclusivo de quienes siempre lo habían tenido fácil. Cuando la revista se publicó, recibió un aluvión de mensajes y nuevos clientes, consolidando su posición como una empresaria en ascenso. Alejandro y doña Isabel no tardaron en enterarse del éxito de Mariana. Desde la distancia, observaban con incredulidad cómo aquella mujer a la que habían menospreciado estaba logrando lo que ellos nunca imaginaron. Alejandro intentó restarle importancia, pero el reconocimiento que Mariana estaba recibiendo era imposible de ignorar. No es más que suerte, dijo con desprecio, aunque en el fondo sabía que estaba equivocado. El negocio de Mariana creció rápidamente, permitiéndole alquilar un pequeño local en el centro de la ciudad. Allí, rodeada de colores y diseños que reflejaban su esencia, sintió por primera vez que había recuperado el control de su vida. Cada cliente satisfecho era una victoria, un recordatorio de que la adversidad no define a las personas, sino cómo deciden enfrentarse a ella. Con cada paso que daba, Mariana dejaba atrás a la mujer temerosa que había sido. Su éxito no solo era profesional, sino también personal. Aunque aún quedaban heridas por sanar y batallas por librar, estaba demostrando que la transformación es posible cuando se combina la determinación con el trabajo duro. Pero la historia no acababa allí, todavía había cuentas pendientes que ajustar con quienes habían intentado apagar su luz. El día que Mariana cruzó nuevamente la puerta de la casa de los Martínez, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Vestida con un traje impecable y una mirada que irradiaba confianza, caminó por el salón como si el peso del pasado no la afectara. Alejandro la miró desde el sofá, incrédulo, mientras doña Isabel dejó caer su taza de té, creando un silencio cargado de asombro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, su voz firme pero teñida de inseguridad. «Solo vine a recoger lo que es mío», respondió Mariana con serenidad, mientras sus ojos se clavaban en los de su exmarido. Cada palabra era una estocada, un recordatorio de que ya no era la mujer sumisa que habían dejado atrás. Alejandro intentó recuperar el control, levantándose y alzando la voz. «Tú no tienes nada aquí», gritó, pero Mariana, imperturbable, le mostró unos papeles que llevaba en su bolso. «Eso lo decidirán los abogados», sentenció con una leve sonrisa. Doña Isabel, incapaz de soportar la humillación, se lanzó al ataque. «Siempre has sido una ingrata», espetó, con el rostro enrojecido de furia. Pero Mariana no se dejó intimidar. «Ingrata por sobrevivir a todo lo que me hicieron», replicó con firmeza, sus palabras cargadas de verdad y dolor. La sala se llenó de una energía tensa, mientras madre e hijo se daban cuenta de que habían perdido el control sobre ella. El clímax llegó cuando Alejandro intentó menospreciar los logros de Mariana, tachándolos de insignificantes. «No eres más que una aficionada con suerte», dijo, con una sonrisa amarga. Pero Mariana, con una seguridad que nunca antes había mostrado, le respondió: «Mi suerte se llama trabajo duro, algo que tú nunca entenderías». Sus palabras fueron como un golpe que dejó a Alejandro sin respuesta, mientras doña Isabel observaba, impotente, cómo su hijo perdía la batalla verbal. Los empleados de la casa, que siempre habían sido testigos silenciosos del maltrato hacia Mariana, comenzaron a murmurar entre ellos. Sus miradas de aprobación hacia ella eran un reconocimiento tácito de su fuerza y superación. Mariana notó este cambio y sintió que no estaba sola, que incluso en esa casa, había quienes reconocían su valor. Alejandro y doña Isabel, en cambio, parecían más pequeños que nunca, atrapados en su propio egoísmo. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando Mariana se dirigió a la puerta, dispuesta a marcharse. Alejandro, en un último intento desesperado, le dijo: «Nunca serás feliz sin esta familia». Mariana se detuvo, giró lentamente y respondió: «La felicidad nunca estuvo aquí, tuve que construirla lejos de vosotros». Sus palabras resonaron en la sala, dejando un eco que ninguno de ellos olvidaría. Al salir, Mariana sintió una mezcla de liberación y triunfo. Había enfrentado a quienes durante años la habían humillado y había salido victoriosa. No necesitaba su aprobación, pero el reconocimiento de su fuerza era evidente en sus miradas. Mientras caminaba hacia su coche, supo que este era solo el comienzo de una nueva etapa, una donde ella tenía el control total de su destino. En el retrovisor, la casa de los Martínez se hacía cada vez más pequeña, un símbolo de todo lo que había dejado atrás. Aunque la batalla no había terminado del todo, Mariana estaba lista para lo que viniera.
Sabía que aún quedaban cuentas pendientes, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlas con la cabeza en alto. Mariana, tras años de humillación y dolor, finalmente entendió que el poder más grande que tenía estaba dentro de sí misma. Su autoestima, antes destrozada por las palabras crueles de Alejandro y doña Isabel, comenzó a reconstruirse ladrillo a ladrillo. No soy lo que ellos dijeron de mí, soy lo que decido ser, pensaba cada mañana al mirarse al espejo. Este despertar fue la chispa que encendió un fuego inapagable en su interior. Las lecciones aprendidas en el curso de gestión empresarial no solo cambiaron su visión del mundo, sino también de sí misma. Mariana se dio cuenta de que cada desafío superado era una victoria personal, una prueba de su fuerza y resiliencia. Empoderarse no es solo alcanzar metas, es recuperar lo que nos quitaron, le decía a otras mujeres que, como ella, buscaban romper las cadenas del pasado. Mientras su negocio crecía, Mariana comenzó a usar su plataforma para compartir su historia. En charlas y entrevistas, hablaba abiertamente sobre la adversidad que enfrentó y cómo había logrado convertirla en una herramienta de superación. Sus palabras resonaban profundamente en quienes la escuchaban, especialmente en mujeres que veían en ella un ejemplo de empoderamiento y valentía. Uno de los momentos más impactantes fue cuando recibió un reconocimiento local por su labor como empresaria y defensora de los derechos de las mujeres. En su discurso, agradeció a las personas que la apoyaron, pero también mencionó a quienes la subestimaron. Sin esas humillaciones, no habría descubierto lo fuerte que soy, dijo, con una sonrisa que reflejaba orgullo y serenidad. El empoderamiento también se reflejaba en su vida personal. Mariana ya no permitía que nadie la tratara con menos respeto del que merecía. Poner límites no es egoísmo, es amor propio, repetía cada vez que alguien intentaba cruzar las líneas que ahora marcaban su vida. Este cambio en su actitud la hacía más fuerte y más consciente de su valor. En sus talleres, Mariana enseñaba a otras mujeres que el empoderamiento comienza en las decisiones pequeñas. No tienes que cambiar el mundo de golpe, solo dar el primer paso hacia el cambio que quieres ver, les decía, inspirándolas a tomar el control de sus vidas. Verlas crecer y superar sus propias adversidades le daba un sentido renovado a su misión. Pero Mariana no se conformaba con su éxito personal, quería ser un faro para quienes aún estaban atrapadas en el círculo de la opresión. Fundó una asociación dedicada a ofrecer recursos y apoyo a mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido. Cada proyecto que lideraba era una declaración de que la transformación era posible, incluso en las circunstancias más difíciles. El camino hacia el empoderamiento de Mariana no fue lineal ni sencillo, pero cada tropiezo la hizo más fuerte. Ahora, con una voz que antes le fue arrebatada, podía gritar al mundo que su historia era la prueba de que nadie está condenado a la adversidad. Aún quedaban desafíos, pero Mariana sabía que los enfrentaría con la misma determinación que la había llevado hasta allí. Cuando Mariana se miró al espejo una mañana, por primera vez en años no vio a una mujer derrotada. Observó sus propios ojos, llenos de cicatrices invisibles, pero también de una fuerza nueva. Este es el principio, se dijo, mientras comenzaba un ritual que nunca antes había considerado, hablarse con amor. Palabras simples como eres suficiente y mereces lo mejor se convirtieron en su refugio y en el punto de partida de su redescubrimiento. El proceso no fue inmediato ni fácil. Había días en los que la sombra de Alejandro y doña Isabel volvía a oscurecer su mente, recordándole cada insulto, cada humillación. Pero Mariana, armada con resiliencia, combatía esos pensamientos con pequeños actos de cuidado hacia sí misma. Una caminata bajo el sol, un libro inspirador o simplemente un momento de silencio le ayudaban a reconectar con su esencia, esa que había quedado enterrada bajo años de desprecio. A medida que exploraba este nuevo camino, Mariana comenzó a recordar quién era antes de su matrimonio. Una mujer llena de sueños y confianza que había sido apagada poco a poco. Retomó viejos hobbies como la pintura y la música, actividades que no solo le daban alegría, sino que también la conectaban con la persona que había sido y con la que deseaba volver a ser. Cada pincelada y cada nota eran un acto de empoderamiento. Mariana también descubrió la importancia de rodearse de personas que la apoyaran y la valoraran. Comenzó a forjar amistades con mujeres que compartían sus mismas luchas, encontrando en ellas un espejo y una red de apoyo. Juntas compartían historias de adversidad, pero también de superación, creando un espacio donde todas podían florecer. Estas relaciones no solo reforzaron su amor propio, sino que también le enseñaron el valor de la sororidad. En este viaje, también enfrentó las heridas más profundas de su alma. Durante una sesión de terapia,
Mariana habló por primera vez sobre el impacto que las palabras de Alejandro y doña Isabel habían tenido en su autoestima. Su terapeuta le ayudó a resignificar esas experiencias, enseñándole que no eran un reflejo de su valor, sino de las inseguridades de quienes las pronunciaron. Este ejercicio de sanación fue clave en su transformación. Un momento decisivo llegó cuando Mariana encontró una foto antigua de sí misma en la universidad, sonriente y llena de vida. Se miró a los ojos en esa imagen y se prometió a sí misma que volvería a encontrar esa alegría. Colocó la foto en su escritorio como un recordatorio constante de su compromiso con su amor propio. Era un símbolo de lo que había sido y de lo que estaba recuperando día a día. El amor propio también se reflejaba en cómo enfrentaba el mundo. Mariana ya no necesitaba la aprobación de nadie, se sentía completa consigo misma. Cada vez que alguien intentaba menospreciarla, respondía con la seguridad de quien sabe su verdadero valor. Este cambio de actitud no solo impresionaba a quienes la rodeaban, sino que también atraía oportunidades que antes parecían imposibles. Aunque aún había días grises, Mariana sabía que había iniciado un viaje sin retorno hacia la plenitud. Su redescubrimiento del amor propio no solo la había fortalecido, sino que también la había preparado para los desafíos que quedaban por delante. Porque ahora entendía que el verdadero poder no viene del reconocimiento externo, sino de la paz y el respeto que uno encuentra dentro de sí mismo. Mariana tomó la decisión una noche de invierno, mientras las palabras crueles de Alejandro aún resonaban en su mente. Sentada en la oscuridad de su habitación, entendió que no podía seguir sacrificando su dignidad por un matrimonio que solo le ofrecía humillación. Sus manos temblaban mientras escribía una carta, no porque tuviera miedo de irse, sino porque sabía que este sería el primer paso hacia una libertad largamente anhelada. La mañana siguiente, mientras Alejandro desayunaba absorto en su periódico, Mariana colocó la carta sobre la mesa. Sus palabras eran claras y firmes: esto se acabó. No voy a permitir más humillaciones en mi vida. Alejandro, desconcertado, intentó desestimar su decisión con un gesto de desdén. No durarás ni un mes sin mí, dijo, con una risa amarga que intentaba ocultar su inseguridad. Pero Mariana no respondió, porque sabía que sus acciones hablarían más alto que sus palabras. El momento de partir fue una mezcla de dolor y alivio. Mariana salió de la casa con una maleta pequeña, pero con el peso de años de opresión desapareciendo de sus hombros. En la puerta, doña Isabel la observaba con una mezcla de furia y satisfacción. «Volverás arrastrándote», murmuró, pero Mariana no miró atrás. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Durante las primeras semanas, la soledad era abrumadora. Mariana se refugió en la casa de una amiga que le ofreció apoyo y un lugar donde comenzar de nuevo. Había noches en las que las lágrimas no cesaban, pero incluso en esos momentos oscuros, sentía que estaba recuperando algo invaluable, a sí misma. Cada día era un pequeño triunfo, una prueba de que la adversidad no tenía el poder de detenerla. Alejandro, incapaz de aceptar su partida, intentó recuperarla. Llamadas constantes y mensajes cargados de culpa se convirtieron en su estrategia para retenerla. Pero Mariana, ahora más fuerte, entendía que esas promesas vacías eran solo intentos desesperados de mantenerla bajo su control. «No volveré a ese infierno», se repetía cada vez que la duda intentaba colarse en su mente. La libertad también trajo consigo un despertar emocional. Mariana comenzó a explorar los sueños que había enterrado durante su matrimonio, redescubriendo su pasión por la vida. Los días ya no eran una lucha constante por sobrevivir, sino una oportunidad para crecer y florecer. Cada decisión que tomaba, por pequeña que fuera, era un acto de empoderamiento que la alejaba más de su antiguo yo. La separación también le permitió ver con claridad el impacto que Alejandro y doña Isabel habían tenido en su autoestima. Mariana entendió que su valor nunca estuvo ligado a lo que ellos pensaban de ella. Este reconocimiento fue liberador, porque le permitió dejar atrás el resentimiento y concentrarse en construir una nueva vida, basada en el respeto y el amor propio. Aunque el camino aún era incierto, Mariana sabía que había tomado la decisión correcta. La separación no solo marcaba el fin de una etapa dolorosa, sino también el comienzo de una vida llena de posibilidades. Ahora, con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Cuando Mariana decidió regresar a su pueblo natal, lo hizo con el corazón cargado de emociones encontradas. Habían pasado años desde la última vez que recorrió aquellas calles polvorientas que guardaban tantas memorias.
Cada rincón parecía susurrarle historias de una juventud llena de sueños, antes de que su vida fuera marcada por el dolor. Allí, entre los rostros familiares y las antiguas costumbres, comenzó a reconectar con las raíces que creía haber perdido. Su primera parada fue la casa de su abuela, una mujer fuerte y sabia que siempre había sido un faro en su vida. Al cruzar la puerta, Mariana fue recibida con un abrazo cálido que parecía sanar las heridas invisibles de su alma. «Sabía que volverías cuando estuvieras lista», le dijo la anciana, con una sonrisa que destilaba comprensión. Mariana sintió que, en ese hogar, podía empezar a reconstruir las piezas de sí misma que el tiempo y el dolor habían dispersado. Entre las cajas polvorientas del desván, Mariana encontró objetos que despertaron recuerdos olvidados, un diario lleno de sueños adolescentes, cartas de amigos que habían quedado atrás y fotografías de momentos felices. Cada descubrimiento era como un hilo que la conectaba con la versión más pura de sí misma. Cuando dejé de soñar, se preguntó mientras acariciaba las páginas amarillentas de su diario, sintiendo que esas palabras eran ahora un mapa para su futuro. El pueblo también le ofreció algo que había perdido hacía mucho tiempo: comunidad. Sus antiguos vecinos, curiosos por su regreso, la recibieron con calidez y apoyo. Mariana, acostumbrada a la indiferencia y al desprecio, se sorprendió al encontrar personas genuinamente interesadas en su bienestar. Entre charlas en la plaza y reuniones improvisadas, descubrió que no estaba sola y que, incluso en la adversidad, siempre había personas dispuestas a tenderle una mano. Uno de los momentos más emotivos fue cuando visitó la iglesia donde solía refugiarse en su adolescencia. Sentada en uno de los bancos de madera, con las manos entrelazadas, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. «Aquí es donde empecé a creer en algo más grande que yo», pensó, mientras sentía una paz que no había experimentado en años. En el proceso de reconstrucción, Mariana también enfrentó las relaciones que había dejado pendientes. Buscó a viejos amigos y familiares con quienes había perdido el contacto, pidiendo perdón donde era necesario y ofreciendo su apoyo donde podía. Estos encuentros no solo le dieron claridad sobre su propio pasado, sino que también le enseñaron el valor de la reconciliación y el poder de cerrar capítulos con dignidad. Además, Mariana comenzó a trabajar con organizaciones locales que ayudaban a mujeres en situaciones vulnerables. Usó su historia como ejemplo, mostrando que la superación era posible incluso en los momentos más oscuros. Estas experiencias no solo le dieron un propósito renovado, sino que también reforzaron su compromiso de no permitir que el dolor definiera su vida. Con cada paso que daba, Mariana se sentía más conectada con la persona que había sido y con la que estaba destinada a ser. Su reconstrucción no era solo un acto de sanación personal, sino también un testimonio de que siempre es posible volver a empezar. Aunque el camino aún era incierto, sabía que este viaje hacia sus raíces era el cimiento sobre el cual construiría el resto de su vida. En su proceso de reconstrucción, Mariana descubrió que sanar no era algo que pudiera hacer sola. Fue en su regreso al pueblo donde conoció a Clara, una joven madre que había pasado por una situación similar a la suya. Entre ellas nació una amistad inesperada pero profundamente significativa. «No tienes que cargar con todo el peso sola», le dijo Clara una tarde mientras tomaban café en la plaza. Aquellas palabras se convirtieron en un bálsamo para el corazón de Mariana. Clara la introdujo en un círculo de apoyo formado por mujeres que compartían historias de lucha y superación. En esas reuniones, Mariana escuchaba relatos que reflejaban partes de su propia vida, y poco a poco comenzó a abrirse. Compartir su experiencia la hizo sentirse menos sola, y al mismo tiempo, la ayudó a reconocer su fortaleza. Estas relaciones se convirtieron en un ancla emocional, recordándole que incluso en la adversidad, la solidaridad podía florecer. En este nuevo capítulo de su vida, Mariana también conoció a Javier, un hombre cuya bondad y paciencia contrastaban con todo lo que había conocido en el pasado. Javier no intentó rescatarla ni imponer su ayuda, simplemente estuvo allí, ofreciendo apoyo en los momentos en que más lo necesitaba. Sus conversaciones eran ligeras pero llenas de significado, y cada gesto suyo demostraba respeto y admiración por la mujer fuerte que Mariana estaba redescubriendo. Aunque al principio se mostró cautelosa, Mariana comenzó a abrirse a la posibilidad de un nuevo tipo de amor. Javier no buscaba llenarla de promesas vacías, sino caminar junto a ella mientras ella seguía su propio camino. «No estoy aquí para reparar lo que te hicieron, sino para caminar contigo mientras encuentras tu propio equilibrio», le dijo una noche. Esas palabras resonaron en Mariana, quien entendió que este nuevo amor no sería una dependencia, sino un complemento a su fuerza interior.
La relación con Clara y Javier también le permitió replantearse lo que buscaba en sus vínculos con los demás. Ahora sabía que cualquier relación, ya fuera de amistad o amorosa, debía basarse en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Había dejado atrás la necesidad de buscar aprobación en los lugares equivocados, enfocándose en construir conexiones que enriquecieran su vida. Estas nuevas relaciones también inspiraron a Mariana a seguir ayudando a otras mujeres. Organizó encuentros en los que compartía su historia, invitando a Clara y a otras amigas a hablar sobre sus propios caminos hacia la superación. Ver a otras mujeres fortalecerse gracias a esas charlas le daba a Mariana una sensación de propósito renovado, confirmando que su transformación no solo era personal, sino también una oportunidad para impactar a los demás. La amistad con Clara y el afecto de Javier no solo curaron heridas, sino que también le enseñaron a Mariana que no todo vínculo está destinado a causar dolor. El amor, ya sea de una amiga o de una pareja, debería levantarte, no hundirte, reflexionaba una tarde mientras veía a Clara jugar con su hijo. En esos momentos, Mariana sentía que su corazón, antes tan golpeado, estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Con cada paso que daba, Mariana se sentía más cerca de la persona que siempre quiso ser. Las relaciones que había construido eran ahora su refugio, un lugar donde podía ser vulnerable sin miedo y fuerte sin vergüenza. Aunque todavía había partes de su vida que requerían sanación, sabía que tenía las herramientas y las personas adecuadas para seguir adelante. Mariana dio su primer paso hacia la terapia con una mezcla de temor y esperanza. Había oído hablar de cómo enfrentarse a los propios demonios podía ser liberador, pero también sabía que abrirse no sería fácil. En su primera sesión, sentada frente a la terapeuta, sus manos temblaban mientras trataba de encontrar las palabras. No sé por dónde empezar, confesó, con la voz quebrada. Pero ese simple acto de vulnerabilidad fue el comienzo de un viaje hacia el autoconocimiento. La terapeuta, con una voz tranquila y llena de comprensión, guió a Mariana para explorar las raíces de su dolor. A través de ejercicios de reflexión, Mariana comenzó a conectar los puntos entre las humillaciones de su pasado y las creencias limitantes que habían moldeado su vida. No soy lo que me hicieron creer, murmuró durante una sesión, como si esas palabras fueran una llave que abría una puerta cerrada por años. Uno de los momentos más reveladores fue cuando Mariana entendió cómo había internalizado las críticas de Alejandro y doña Isabel. Cada insulto, cada mirada despectiva, se había convertido en una voz interna que cuestionaba su valor. Pero en terapia, aprendió a desafiar esa voz, reemplazándola con afirmaciones positivas que reflejaban su verdadera esencia. Este cambio, aunque lento, marcó un antes y un después en su proceso de sanación. Las sesiones también le permitieron enfrentar sus miedos más profundos. Mariana habló sobre el temor al rechazo y la soledad que habían gobernado su vida durante tanto tiempo. A medida que desentrañaba estas emociones, se dio cuenta de que el verdadero poder residía en aceptarse a sí misma, con todas sus fortalezas y vulnerabilidades. No necesito ser perfecta para ser valiosa, reflexionó, abrazando por primera vez su humanidad. La terapia no solo le ayudó a sanar, sino también a redescubrir aspectos de sí misma que había olvidado. Mariana recordó su amor por la lectura, su curiosidad por aprender cosas nuevas y su capacidad para empatizar con los demás. Estos redescubrimientos no solo enriquecieron su vida, sino que también la prepararon para afrontar el futuro con una perspectiva renovada. Durante este proceso, Mariana también comenzó a practicar la meditación como complemento a la terapia. Los momentos de silencio y conexión consigo misma le permitieron profundizar en su autoconocimiento. Cada respiración consciente era un acto de resistencia contra el ruido del pasado y una afirmación de su derecho a vivir en paz. Este hábito se convirtió en un ancla emocional que la ayudaba a mantenerse centrada. La terapeuta también la animó a escribir sus pensamientos y emociones en un diario, una práctica que Mariana encontró profundamente terapéutica. A través de las palabras, pudo procesar sus experiencias y ver su progreso de manera tangible. Página tras página, documentó su transformación, convirtiendo su dolor en una historia de superación que ahora podía contar con orgullo. Aunque el camino no estaba exento de recaídas y momentos de duda, Mariana sabía que la terapia era una herramienta indispensable en su vida. Con cada sesión, se sentía más consciente de quién era y de lo que merecía. Ahora, con una mente más clara y un corazón más ligero, estaba lista para enfrentar los próximos desafíos con la confianza de quien ha encontrado su verdadera fuerza interior. Mariana sabía que su historia no podía quedarse solo en su propia superación, tenía que convertirse en un faro para otras mujeres que aún luchaban en la oscuridad.
Inspirada por su proceso de transformación, fundó una organización dedicada a apoyar a mujeres en situaciones de abuso y vulnerabilidad. No se trata solo de sobrevivir, se trata de reconstruir nuestras vidas con dignidad, decía en la primera reunión con las integrantes de su equipo. La organización ofrecía talleres de empoderamiento, asesoría legal y programas de capacitación laboral. Mariana lideraba cada actividad con la pasión de alguien que había vivido en carne propia las adversidades que intentaba combatir. Durante los talleres, compartía su experiencia, mostrando cómo había transformado su dolor en una herramienta de superación. Sus palabras resonaban profundamente, dando esperanza a quienes creían que ya no tenían salida. Uno de los proyectos más exitosos fue un programa de emprendimiento para mujeres que buscaban independencia económica. Mariana usó su experiencia empresarial para guiar a las participantes, enseñándoles no solo habilidades prácticas, sino también la importancia de creer en sí mismas. El primer paso hacia la libertad es saber que eres capaz, les repetía, viendo cómo sus ojos se iluminaban con una nueva confianza. El impacto de su labor comenzó a extenderse más allá de su comunidad. Pronto, los medios locales comenzaron a interesarse por su historia, publicando reportajes sobre cómo Mariana estaba cambiando vidas. Estas publicaciones no solo atrajeron reconocimiento, sino también recursos que permitieron expandir los programas de la organización. Para Mariana, cada historia de éxito era una prueba de que la adversidad podía transformarse en una fuerza positiva. Pero su trabajo no estuvo exento de desafíos. En más de una ocasión, enfrentó críticas y obstáculos de quienes no entendían su misión o intentaban minimizar su impacto. Sin embargo, Mariana, con la resiliencia que la había llevado hasta allí, se negó a rendirse. Si alguien duda de lo que hacemos, que mire los resultados, decía con firmeza, respaldada por los testimonios de las mujeres que habían encontrado una nueva vida gracias a su esfuerzo. Además de su labor directa, Mariana se convirtió en una defensora activa de los derechos de las mujeres en foros y conferencias. Su mensaje siempre era claro: el empoderamiento no es un privilegio, es un derecho. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de la pasión de alguien que había enfrentado y superado las peores adversidades. Sus discursos inspiraban a otros a unirse a su causa, creando una red de apoyo aún más fuerte. Uno de los momentos más emotivos fue cuando una de las mujeres que había ayudado la abrazó durante un evento y le dijo: «Gracias por salvarme». Mariana, conmovida hasta las lágrimas, respondió: «Tú te salvaste sola, yo solo te mostré el camino». Ese instante encapsuló el propósito de su trabajo: no dar soluciones, sino empoderar a las personas para que encontraran las suyas. El impacto social positivo que Mariana generó se convirtió en su legado, un testimonio vivo de que la transformación personal puede trascender y cambiar comunidades enteras. Aunque todavía quedaban muchos desafíos por enfrentar, sabía que cada paso que daba no solo fortalecía su historia, sino que también inspiraba a otros a creer en su capacidad de superar cualquier adversidad. Mariana nunca imaginó que, en medio de su transformación, descubriría talentos que habían permanecido dormidos durante tanto tiempo. Todo comenzó cuando decidió redecorar el pequeño local de su negocio con sus propias manos. Mientras elegía colores, texturas y diseños, sintió una conexión especial con el proceso creativo. Quizá esto siempre estuvo en mí, pero nunca tuve la oportunidad de explorarlo, pensó, admirando el resultado final. El descubrimiento de su talento para el diseño no tardó en captar la atención de sus clientes. Una de ellas, impresionada por el estilo único del local, le pidió ayuda para decorar su propia casa. Al principio, Mariana dudó de su capacidad, pero decidió aceptar el desafío. El resultado fue tan sorprendente que pronto comenzaron a llegar más solicitudes. Su habilidad para transformar espacios reflejaba su propia historia de superación y renovación. A medida que crecía su confianza, Mariana decidió tomar clases de diseño de interiores para perfeccionar sus habilidades. Cada lección era una revelación, un paso más hacia una versión de sí misma que nunca había imaginado. Siempre pensé que mi única habilidad era aguantar el dolor, pero ahora veo que puedo crear belleza a partir de él, reflexionó, sintiéndose más conectada con su esencia que nunca. El talento de Mariana no se limitaba al diseño, también descubrió que tenía un don para la escritura. Inspirada por su proceso de transformación, comenzó a plasmar sus experiencias en un blog que rápidamente ganó popularidad. Con cada publicación, compartía sus aprendizajes y consejos con otras mujeres, conectando con una audiencia que encontraba en sus palabras un faro de esperanza. Uno de los momentos más significativos fue cuando recibió una invitación para escribir un libro sobre su historia. Aunque la idea le intimidaba,
Mariana aceptó el reto, viendo en ello una oportunidad para expandir el alcance de su mensaje. A través de cada capítulo, revivió sus momentos más oscuros y los contrastó con la luz que ahora iluminaba su vida. Este libro no es solo mío, es para todas las mujeres que creen que no pueden salir adelante, dijo emocionada al terminar el manuscrito. El descubrimiento de estos talentos ocultos no solo transformó la vida de Mariana, sino también la de quienes la rodeaban. Su negocio de diseño se convirtió en un ejemplo de cómo la creatividad puede ser una herramienta de empoderamiento, mientras su escritura inspiraba a miles de personas a luchar por su propia transformación. Cada nuevo proyecto era un recordatorio de que siempre hay algo por descubrir, incluso en los momentos más difíciles. Mariana también encontró en estos talentos una forma de conectar con su familia y su comunidad. Organizaba talleres de diseño para los jóvenes del pueblo y charlas sobre escritura para mujeres que buscaban expresar sus emociones. Estas actividades no solo fortalecieron los lazos con quienes la rodeaban, sino que también le dieron un propósito renovado. Ayudar a otros a descubrir su potencial es la mejor manera de honrar el mío, decía con orgullo. Con cada paso que daba, Mariana reafirmaba que el descubrimiento de sus talentos ocultos no era un accidente, sino una parte esencial de su proceso de transformación. Estos dones, que antes parecían inalcanzables, ahora eran las herramientas con las que construía su nueva vida. Y aunque sabía que todavía quedaban desafíos por enfrentar, estaba segura de que su capacidad para crear y conectar seguiría siendo su mayor fortaleza. El regreso de Mariana a su familia estuvo marcado por emociones encontradas. Durante años, había mantenido distancia, atrapada entre el dolor del pasado y la necesidad de protegerse. Sin embargo, al reconectar con sus raíces, sintió que el tiempo había llegado para enfrentar aquellas relaciones que quedaron rotas. No puedo seguir avanzando sin cerrar estas heridas, se dijo, mientras escribía una carta para su madre, invitándola a un reencuentro. La reunión fue simple pero cargada de significado. Su madre, con lágrimas en los ojos, la abrazó como si intentara recuperar el tiempo perdido. «Te fallé cuando más me necesitabas», confesó, con la voz quebrada por la culpa. Mariana, aunque aún dolida, respondió con serenidad: «Ambas fallamos, pero estamos aquí, y eso es lo que importa ahora». Aquel abrazo marcó el inicio de un proceso de sanación mutua. Los días que siguieron estuvieron llenos de conversaciones largas y honestas. Mariana y su madre se permitieron hablar de los silencios y las ausencias que tanto las habían separado. Aunque no fue fácil, cada palabra ayudaba a reconstruir el puente que se había derrumbado entre ellas. El amor no desapareció, solo se perdió entre las adversidades, reflexionaba Mariana, sintiendo que el reconocimiento mutuo era el primer paso hacia la reconciliación. Además de su madre, Mariana buscó a sus hermanos, con quienes la relación también había sido tensa. A través de llamadas y encuentros, comenzaron a revivir los recuerdos de infancia que los unían. «Siempre fuiste la fuerte de la familia, aunque no lo veíamos», le dijo uno de ellos durante una cena. Estas palabras, aunque simples, le recordaron a Mariana que incluso en la distancia, su familia siempre había visto su valor, aunque no supieran cómo expresarlo. La reconciliación no estuvo exenta de momentos difíciles. Hubo lágrimas, reproches y silencios incómodos, pero Mariana estaba dispuesta a enfrentar cada obstáculo con paciencia y comprensión. Sabía que sanar una relación no era un acto instantáneo, sino un proceso que requería tiempo y esfuerzo. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que hacemos ahora para construir algo nuevo, decía, mostrando la sabiduría que había adquirido en su propia transformación. El acercamiento con su familia también tuvo un impacto positivo en su comunidad. Inspirados por su ejemplo, otros comenzaron a buscar reconciliaciones similares, creando un ambiente de unión y apoyo. Mariana organizó encuentros familiares en el pueblo, donde compartía su experiencia y animaba a otros a sanar las heridas del pasado. «El perdón no es para olvidar, es para liberarnos», repetía, mientras veía cómo sus palabras resonaban en quienes la escuchaban. Uno de los momentos más significativos fue cuando Mariana llevó a su familia al local de su negocio. Ver a su madre y sus hermanos admirando lo que había construido con tanto esfuerzo fue una experiencia profundamente emocional. «Esto es lo que logré porque nunca dejé de creer en mí misma», les dijo, no con arrogancia, sino con la humildad de quien sabe cuánto costó llegar hasta allí. Con el tiempo, las relaciones familiares de Mariana se convirtieron en una fuente de fortaleza. Aunque aún quedaban heridas por sanar, el amor y la disposición para reconstruirlas eran más fuertes que el pasado. Ahora, con su familia a su lado,
Mariana sentía que estaba más completa que nunca, lista para enfrentar los desafíos que el futuro pudiera traer. Mientras Mariana florecía lejos de la sombra de Alejandro y doña Isabel, ellos se enfrentaban al vacío que ella había dejado atrás. Alejandro, acostumbrado a tener el control, comenzó a notar cómo su vida se desmoronaba lentamente. El negocio familiar, que siempre había manejado con desdén, empezó a sufrir pérdidas debido a su falta de enfoque. Esto no estaría pasando si Mariana siguiera aquí, admitió en un arrebato de frustración, aunque nunca lo diría en voz alta frente a su madre. Doña Isabel, por su parte, se negaba a aceptar cualquier responsabilidad. Seguía justificando su comportamiento con frases como, esa chica nunca encajó en esta familia. Sin embargo, los murmullos entre los empleados de la casa y los vecinos del pueblo la señalaban como la causa de la ruptura. La soledad comenzó a instalarse en su vida, mientras sus amigos de sociedad, impresionados por el éxito de Mariana, empezaban a distanciarse. La caída de Alejandro fue tan lenta como dolorosa. Intentó reconstruir su vida amorosa, pero cada nueva relación terminaba en fracaso. Su incapacidad para cambiar su actitud controladora y narcisista lo alejaba de cualquier oportunidad de redención. Las noches, antes llenas de fiestas y despreocupación, ahora se tornaban silenciosas y llenas de autocompasión. «¿Cómo dejé que todo se fuera?», murmuraba en la oscuridad, enfrentándose a la sombra de sus propios errores. Sin embargo, doña Isabel no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Intentó recuperar su posición en la comunidad organizando eventos y buscando aliados, pero cada intento parecía reforzar la imagen de una mujer que se había quedado atrás en el tiempo. Una visita inesperada de una vieja amiga, que admiraba profundamente a Mariana, la dejó sin palabras cuando ésta le dijo, quizá el problema no era ella, sino cómo la trataste. Por primera vez, doña Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella. En un giro inesperado, Alejandro intentó contactar a Mariana. Le envió un mensaje breve, lleno de arrepentimiento, necesito hablar contigo. Perdóname por todo. Mariana, ahora segura de su posición, dudó antes de responder. Sabía que escuchar a Alejandro no cambiaría lo que había sucedido, pero también entendía que este podría ser un paso importante para cerrar definitivamente ese capítulo. Hablar no significa volver, se recordó a sí misma antes de aceptar el encuentro. La reunión fue tensa, marcada por silencios largos y miradas cargadas de emociones. Alejandro confesó sus errores, aunque en el fondo seguía esperando una reconciliación. Sé que te fallé, pero creo que aún podríamos intentarlo, dijo, con una mezcla de sinceridad y desesperación. Mariana, manteniendo la calma, le respondió, esto no es sobre nosotros, es sobre ti. Aprende de esto, pero no me incluyas en tus planes. Mi vida ya está completa sin ti. Doña Isabel, al escuchar sobre el encuentro, sintió una mezcla de alivio y angustia. Sabía que Alejandro había intentado redimirse, pero también entendía que el daño que ambos habían causado era irreparable. En un acto de humildad poco característico, escribió una carta a Mariana, pidiéndole disculpas. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lamento profundamente todo lo que te hice pasar, decía una parte de la carta, que Mariana leyó con incredulidad y cierta compasión. Aunque Alejandro y doña Isabel enfrentaron sus propias luchas, sus caminos tomaron direcciones opuestas. Alejandro siguió cayendo en la autodestrucción, incapaz de aceptar completamente las consecuencias de sus actos. Doña Isabel, en cambio, comenzó un lento proceso de reflexión, aunque el daño ya estaba hecho. Para Mariana, este capítulo fue un recordatorio de que la redención no siempre es posible, pero el reconocimiento de los errores puede ser el primer paso para la sanación. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has permitido que otros definan tu valor? Mariana es la prueba viviente de que no importa cuán profundo caigas, siempre puedes levantarte más fuerte. Su historia nos enseña que la adversidad no nos define, pero nuestra forma de enfrentarnos a ella sí. ¿Qué vas a hacer hoy para dar ese primer paso hacia tu propia transformación? Si algo de esta historia te inspiró, no dejes que se quede solo en una idea. Empieza ahora mismo. ¿Hay algo que siempre quisiste cambiar en tu vida? Déjalo en los comentarios, me encantaría leerte. Y si esta historia te tocó tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Juntos, podemos inspirar a más personas a escribir su propia historia de superación.